¿Qué tal, familia de la fe? Un abrazo para todos. Bienvenidos a este espacio devocional en los brazos del Padre. Qué bueno tener la oportunidad de llegar hasta vosotros a través de este medio, haciéndole un paréntesis a nuestra cotidianidad para decirle al Señor: Señor, aquí estamos, queremos sentir este ratito en tus brazos para recibir consejo, exhortación, edificación, sabiduría, dirección en toda nuestra manera de vivir. Así que bienvenidos a este espacio. Hoy estamos en el 10º episodio de una serie que venimos desarrollando, que hemos titulado La Biblia habla a los jóvenes. Hay tantos consejos, hay tantas exhortaciones, hay tantos estatutos divinos de parte de la palabra para nuestros corazones, particularmente de parte de Dios para nuestras vidas, y hay unas muy específicas dirigidas a jóvenes. Y bueno, ya hemos hablado en episodios anteriores, la Biblia habla a los jóvenes sobre los apetitos sexuales, la Biblia habla a los jóvenes sobre la integridad, la Biblia habla a los jóvenes sobre las emociones, la Biblia habla a los jóvenes sobre las decisiones, la Biblia habla a los jóvenes sobre la influencia, y eso es lo que hemos venido estudiando hasta el día de hoy en estos 9 episodios anteriores, y hoy vamos a continuar porque hoy estamos haciendo énfasis en un pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 4, versos 12 al 16, donde Pablo está dirigiendo, guiado por el Espíritu Santo, un mensaje muy concreto a uno de sus discípulos, a un joven que, bueno, es un joven que desde la infancia su mamá, su abuela le influyeron en el conocimiento de la palabra, y necesitaba, ahora que ya es joven y que de pronto el apóstol Pablo, pues esta es 1 de Timoteo, pero más adelante el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, pues no estaría con él. Así que necesita un consejo sabio, como todos los jóvenes necesitan. No somos expertos en vida. Vivir la vida es un arte, pero no se aprende en la universidad, no se aprende necesariamente en la escuela. Se aprende muchas cosas de ello, por supuesto, pero cuando se llega a este momento, esta condición donde salimos de casa de los padres a vivir una vida autónoma, independiente, pues esta es una aventura que exige mucha madurez, que exige conocimiento, que exige sabiduría, y por eso es que en ese punto coyuntural la Biblia dice unas cosas muy específicas a los jóvenes. Así que abordemos este pasaje nuevamente que venimos desarrollando desde los 2 programas anteriores. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 6 cosas: en palabra, tu manera de hablar; conducta, tu manera de comportarte; amor, tu manera de tratar a las demás personas; espíritu, tu manera de amar, de amar a Dios, de relacionarte con Dios; fe, tu manera de confiar en Dios, pero fe también significa tu manera de cuidar tus convicciones espirituales. Cuando hablamos de convicciones, estamos hablando de aquellas verdades que son principios rectores en nuestra conducta. Por ejemplo, si eres una persona honesta que tiene principios relacionados con la honestidad, cuando tienes la oportunidad de tomar algo que no es tuyo, algo te lo impide. ¿Qué? Estas convicciones: no lo voy a tomar, no es mío, le pertenece a otra persona, soy una persona honesta, esto no agradaría a Dios, esto me traería algunas consecuencias, y tienes toda una argumentación para gobernar tu conducta. Así hubiese el apetito de: ay, qué bonito ese reloj, yo no tengo ese reloj, me han dicho que ese reloj es muy bonito y es muy bueno, cuesta un poco, yo no tengo el dinero para tener eso, y entonces, pero no lo voy a tomar, no es mío, soy honesto y no quiero desagradar a Dios, tengo principios, tengo valores, y esos principios constituidos como convicciones, ¿sí?, determinan mucho de la conducta. Y a eso también se refiere este aspecto de la fe. La fe en la confianza en Dios es un aspecto de creer en Dios, de tener fe en Dios, pero también fe en cuanto a la doctrina, a tus convicciones, las cosas que crees. Y eso también es otro aspecto en el que los jóvenes es necesario que tengan también en cuenta. A veces algunos piensan: no, yo soy demasiado joven para seguir a Dios, yo quiero vivir la vida, yo quiero disfrutarla, pasarla bien, y después yo sigo a Dios. Bueno, eso es precisamente lo que desafortunadamente algunos jóvenes dicen y actúan en función de ese tipo de decisiones.
pero la Biblia aún exhorta a los jóvenes en cuanto a su fe para tener una fe constante a través de toda su juventud, confiando en Dios y también creyendo en los principios y en los estatutos divinos. Y el último de la serie de estos 6 elementos en que Pablo exhorta a Timoteo para que sea un referente en cuanto a palabra, conducta, amor, espíritu, fe, viene el último, que es pureza. Otra forma de decir integridad. Si algo desafortunadamente afecta mucho a los jóvenes de hoy, tiene que ver con la inmoralidad sexual, la inmoralidad en sus conductas, a veces su forma de abordar su relación con otros jóvenes, que parece ser más comercial que honesta y espiritual, y por eso Pablo exhorta a los jóvenes a tener este sentido. Desafortunadamente, a veces se tienen unas conversaciones, se pretende tener unas conversaciones serias con jóvenes, pero cuando se usa cierto lenguaje al cual desafortunadamente en el medio de los jóvenes ha tenido un doble sentido, entonces ahora muchas de estas cosas no solamente suceden exclusivamente entre jóvenes, suceden entre todos, pero desafortunadamente tiende a ser más en esta generación de jóvenes, donde hay una malicia, cosas que se dicen con una intención y con un sentido, son asumidas con otro lenguaje, con otro sentido, con otra interpretación de carácter morboso, malicioso, sensual, y muchas veces no se puede tener seriedad en una conversación cuando hay este tipo de actitud de malicia, de impureza. Algunos jóvenes consideran que la juventud es un periodo que hay que disfrutar al máximo, satisfaciendo apetitos, no importan los principios bíblicos, no importa la normatividad, más bien con esta visión hedonista de comamos y bebamos que mañana moriremos, pero después vienen serios dolores de cabeza. Esto es lo que vivió este otro joven, el hijo el hijo pródigo, denominado así en la Biblia, el hijo pródigo, que sabía que en su propia casa, bajo la figura de autoridad de su padre o de su hermano mayor, no podría vivir una vida licenciosa, así que viene a casa, rompe su conexión con sus padres, pide su herencia, se va a una región muy apartada para vivir perdidamente. Y esto gusta porque produce cierto placer, produce cierta satisfacción, pero ese no es el sentido de la vida, satisfacer placeres. Y esto, por supuesto, trae sí muchas consecuencias. Las marcas que una vida licenciosa deja lamentablemente repercuten más adelante en decisiones futuras. No son pocos los jóvenes que se sienten decepcionados en sus matrimonios porque se han casado con una mujer íntegra, pura, pero no actúa como las mujeres inmorales con las que actualmente se había vinculado, y se siente decepcionado porque esperaba que su mujer pura, íntegra, pues ha elegido una mujer pura e íntegra, tenga el tipo de conductas inmorales que aquellas otras personas tienen, y después actúan con ellas déspotamente diciéndoles no me sirves ni para la cama. Desgraciadamente esto sucede, y estas son las consecuencias, una de tantas consecuencias que hay como resultado de vivir una vida licenciosa, apartada de la comunión con Dios, apartada de estos lineamientos. Así que Pablo le advierte en estos 6 elementos, y en este último, sé una persona pura, pura en tu manera de pensar, que no esté gobernada por la malicia, pura en tu manera de hablar, que no tengas un doble sentido en el término de las cosas que dices, pura en tu manera de relacionarte con las demás personas, no siempre pensando en hacer el daño, en hacer el mal a otras personas, en burlarse, en hacer bullying, en el discriminar, en el ridiculizar, mirando a todos con pureza, ¿sí? Sin malicia, respetando los conceptos del amor, los conceptos de la sexualidad, los conceptos del sexo, mirando esto con un entero respeto, sabiendo, como lo referimos en un estudio anterior, que sobre todo lo que hagamos como jóvenes, Dios nos juzgará. Y ahí tenemos entonces esta exhortación. 6 aspectos: no menosprecien tu juventud. Sé un referente o un modelo de lo que es un joven creyente en tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tu manera de amar a las personas que te rodean, tu manera de
relacionarte con Dios, tu manera de confiar en Dios y tus convicciones y tu manera de ejercer la pureza sin malicia, sin morbosidad. Y ahí termina Pablo escribiéndole estos 6 recomendaciones a Timoteo, pero él no termina sus consejos allí. Dice, entre tanto que voy, porque Pablo va a ir a visitarlo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, tal vez nosotros hoy no estamos esperando al apóstol Pablo, quien hace ya 2000 años falleció, partió a la presencia del Señor. No es a él el que estamos esperando, pero sí estamos esperando un advenimiento, la segunda venida del Mesías. Bueno, particularmente estamos esperando es el levantamiento de su iglesia. Y creo que de alguna manera, aunque no en referencia a Pablo, sino en referencia a Jesús, estas palabras aplicarían muy bien para nuestro tiempo, diciendo de esta manera, entre tanto que yo voy para levantar a mi iglesia, ocúpate de 3 cosas básicamente. ¿Cuáles? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, la Biblia invita a los jóvenes a que sigan creciendo. Esta lectura puede referir en un aspecto a su crecimiento intelectual, pero otra lectura tiene que ver con su crecimiento espiritual, dependiendo de los materiales que lea, por supuesto. Cuando se dedica uno a la lectura de la Escritura, porque ya vemos que tiene bastantes consejos para hacernos sabios, cuando tengo esta lectura, wow, fantástico, porque estoy creciendo en el conocimiento de la verdad. Desafortunadamente algunos chicos desperdician demasiado tiempo en lo que no edifica. Muchas lecturas no son precisamente las más edificantes. Mucho del tiempo que dedican a veces en los juegos no son precisamente lo que dejan los mejores beneficios en madurez, en la vida de los jóvenes. Por eso Pablo exhorta a estos 3 aspectos. Joven, dedícate en la lectura, lo que tiene que ver con seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la sabiduría. Crece, lee, estudia. Cuando queremos tener un mejor estatus, una mejor condición, unos mejores ingresos, bueno, lo ideal es estudiar una profesión. A algunos les da cierta pereza y a algunos les gustaría ganarse la vida fácil de pronto, y se promueve mucho incluso en redes sociales. Mira, descarga esta aplicación, mira esto y esto y te vas a ganar un dinero, como si todo fuera tan fácil, por supuesto. Aquí tenemos entonces esta exhortación: crece profesionalmente, crece intelectualmente, pero sobre todo crece a través de la lectura del conocimiento de Dios para que seas sabio. Pero luego dice la exhortación. La exhortación tiene que ver con lo que decimos a otros para motivarlos a que avancen hacia su madurez. Lo que estamos haciendo a través de este medio no es regañar, no es juzgar, no es criticar al otro, es poder decirle al otro: mira, hay una buena manera de actuar, hay una forma sabia de actuar y la Biblia la esboza. Y hay estos pasos que la Biblia refiere para que nosotros crezcamos en una forma madura y sabia de vivir la vida, de actuar. Entonces, esto te muestro en la Biblia para que tú lo asimiles, para que tú lo tomes, para que aquellas conductas que están resultando tóxicas, dolorosas alrededor de tu vida, pues sean superadas y tú tengas la oportunidad entonces de crecer y ser mejor persona. No se trata de que tú dejes de ser quien eres, se trata de que cada día seas una mejor versión de ti misma, de ti mismo como joven. ¿Por qué? Porque has crecido estudiando, leyendo, pero también aprendiendo, asimilando lo que has leído, lo que has aprendido, y ahora motivas a otros, animas a otros, corriges a otros, aconsejas a otros, les refieres cuál es el camino correcto en el que deben andar, porque tú ya has aprendido a partir de la lectura y a partir de la apropiación de la sabiduría de Dios a través de la Escritura, la has aprendido para poder aconsejarla a otras personas. Nadie puede decir: ay, no robes cuando has sido ladrón. Nadie puede decir: no maltrates a tu familia si eres un maltratante de tu familia. Pero cuando yo estudio la Escritura, me doy cuenta qué quiere Dios que haga
corrijo mi actuar con la ayuda del Espíritu Santo, entonces voy a tener un avance en mi crecimiento espiritual, mayor madurez. Y desde ese crecimiento, sin pretenderme ser el sabelotodo, el sabio, el santo, el perfecto, sabiendo que pues sigo cometiendo errores, sigo avanzando hacia mi crecimiento, pero en aquellas cosas que he aprendido puedo ayudar a otros a que las aprendan y puedan ser mejores. Esa es la exhortación. Y luego dice la enseñanza, que hace referencia a mostrar aquello que en algún tiempo estuvo oculto o que no se conocía o que no se sabía. Creo que los jóvenes necesitamos una generación de jóvenes que enseñen cómo era Cristo, que enseñen en su forma de vivir lo que es la fe, la vida cristiana. Así que Pablo entonces también, aparte de mencionar estos 6 elementos de ser referente, de cómo ser ejemplo de creyentes en estos 6 referentes, también exhorta a Timoteo a que se ocupe de la lectura, que sea edificante, de la exhortación, que ayude a otros, y la enseñanza, mostrándoles a otros los aprendizajes adquiridos. No puedo enseñar algo a otros sobre algo que yo no he conocido. Si no conozco un determinado tema, si no tengo una experiencia sobre determinado aspecto, pues tendré muy nulos elementos, muy pocos elementos para poder enseñar a otras personas. Si de alguien quieren aprender los jóvenes de hoy, no es precisamente de los viejos de hoy, ¿sí? Que alguna vez fuimos jóvenes ayer, porque hay esta idea. Desafortunadamente hay esta idea, no es lo que dice la Biblia, pero hay algunas personas que piensan que los viejos de hoy no tienen nada que enseñar a los jóvenes de hoy, porque ellos fueron jóvenes en otra generación, con otras vivencias, con otra tecnología, con otra forma de pensar. Pero cuando comparamos las generaciones, bueno, sí hay algunas diferencias, hay más desarrollo tecnológico, pero hay otro tipo de opiniones. En aquellos tiempos, pues las juventudes pueden que tengan diferencias en cuanto a épocas y algunas características en el ámbito tecnológico, en el ámbito de las comunicaciones, pero la Escritura misma dice que no hay nada nuevo sobre la tierra, que aquello que hoy es, alguna vez en una generación atrás lo fue. Y a veces yo miro las modas y veo aquellas cosas que se presentan como nuevas en la moda y uno dice, bueno, yo recuerdo este tipo de pantalones, este tipo de camisas, este tipo de vestuario, hace unas generaciones atrás lo estaban presentando. Tal vez tienen algunas leves diferencias en cuanto a color y algunos diseños, pero buena parte es la repetición de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo moderno que estamos teniendo? Así que algunos jóvenes piensan que no hay nada que debamos aprender de los mayores, y si los jóvenes que piensan que no hay nada que aprender de los mayores, ¿de quién estarían dispuestos a aprender? Pues de otros jóvenes, y no necesariamente jóvenes que aprendieron los mayores, pero jóvenes que se aprendieron de Dios, jóvenes que se ocuparon en la lectura, jóvenes que se ocuparon en la exhortación, y jóvenes entonces, por lo tanto, tienen elementos para enseñar a otros jóvenes. Es sorprendente la nueva generación de jóvenes a nivel espiritual que han crecido, que se han desarrollado y que vienen generando una influencia. Esta es la generación de los influencers, ¿sí? Pero cuando enseñamos, cuando exhortamos, cuando influenciamos a otros, ¿a qué les influenciamos? ¿A ser mejores? ¿A crecer en el conocimiento de Dios? ¿A la lectura, la exhortación? ¿A ser ejemplo de creyente en todos estos 6 aspectos que ya mencionamos? Si no es así, entonces nuestra influencia es una influencia vana, es una influencia que solamente incita a los jóvenes a caer en los errores que nosotros hemos caído. Cuando uno estudia la vida moral, la vida espiritual, la integridad, ¿sí? El respeto de muchos jóvenes modernos muy reconocidos por el ámbito deportivo, por el ámbito artístico, por el ámbito cultural, entonces uno dice, wow, hay una cantidad de jóvenes que tienen mucho talento, sí, en esos ámbitos que ya referí, pero cuando uno analiza sus vidas en cuanto a su conducta moral, y alguien diría, eso no tiene nada que ver con su talento, que claro que tiene mucho que ver, así lo niegues, sí, porque cuando se tiene mucho talento, pero no se tiene desarrollo del carácter, cuando no se tiene madurez, pero sí hay mucho talento, todo eso va a derivar en vergüenza, en escándalos, en unas referencias incómodas.
El hecho de tener personas que son muy famosas, que son unos interesantes influencers a través de las redes sociales, pero cuya conducta personal es inmoral, es corrupta, es licenciosa. Bueno, ¿con qué autoridad moral él quiere ser un referente a otros jóvenes? ¿Verdad? Por esa razón se requiere, y Pablo dice que de alguna manera con esto que Pablo refiere a Timoteo, está hablando de la cara y el sello de Timoteo. Sabemos que en una moneda típicamente hay una cara y un sello. El sello es aquel lado donde aparece el valor equivalente a la divisa de esa moneda, ¿sí? Y la cara puede aparecer un rostro, puede aparecer otro tipo de figura, ¿sí? Pero hay una cara y un sello. Una cara suele referirse al rostro, a lo que se muestra, a lo que se ve, a lo que otras personas conocen. Y el sello tiene que ver con el valor, donde se define el valor de ese elemento. Entonces, igual pasa con los jóvenes. Hay una cara y hay un sello. Una cara es lo que muestran públicamente a los demás, lo que quieren que los otros vean. Y hay un sello. Es un sello que determina el verdadero valor de esa cara, en el caso de la moneda, como también en el caso de la forma de ser ejemplos a otros. Si soy una persona corrupta y soy un joven y tengo reconocimiento público, puede ser en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, ¿sí? Y entonces quiero ocultar mi cara licenciosa, ese sello más bien, donde evidencio que no tengo valores en principios, pero maquillo mi aspecto para que otros me aprecien y me muestro como un gran influencer. Y después, dentro de esa vida licenciosa, se cometen una serie de errores que los medios de comunicación tarde o temprano captan, ¿sí? Y a veces aprueban ese estilo de vida, pero lo anuncian y lo hacen público, y esto trae una gran vergüenza, un gran señalamiento por parte de otras personas. Así que hay que ser de una sola pieza, con una cara que sea coherente con ese sello. Si yo muestro una forma de vivir, sí, esto debe estar respaldado por una forma de ser, porque si muestro quien no soy y por un lado oculto lo que realmente soy, no soy más que un hipócrita, ¿sí? Por lo tanto, la Escritura nos exhorta a que seamos de una sola pieza en esto. Más adelante Pablo continúa diciendo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, haz un balance de las riquezas que Dios ha puesto en ti, no lo descuides, administralo bien. Ten la responsabilidad de gestionar bien esa riqueza y estos talentos y esos dones que Dios puso en ti, para que no se desperdicien. Más adelante dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. De alguna manera Pablo dice: eres una figura que al ser ejemplo de todos, todos van a estar mirándote. Entonces, para que haya aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, permanece en ella, ocúpate en estas cosas, sé persistente, no seas fluctuante, no seas que hoy estás y mañana no estás. Sé una persona perseverante en aquellas cosas que estás desarrollando y en las que se te está exhortando. Y luego dice: ten cuidado de ti mismo. Y esto muestra, wow, cómo es esa expresión, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y Pablo está diciendo: ok, cuida de esas convicciones espirituales que tú tienes fundamentadas en la Escritura. La doctrina son aquellos criterios, no solamente es una información, es los principios rectores con los que tú te conduces como cristiano, ¿sí? Y ten cuidado de ti mismo en lo que respecta, vigila tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de pensar, vigila todos esos aspectos, cuida de ellos, ¿sí? Porque del cuidado de ellos y de la doctrina depende también ese papel influenciador que tú tienes. Persiste en ello, no seas fluctuante, persiste en ello, pues haciendo esto, termina Pablo este consejo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí tenemos este consejo bíblico de la influencia.
Eres una persona que tienes un efecto en la vida de otros por tu forma de ser. Ok, haz un inventario, haz una honesta evaluación a partir de una honesta introspección a la luz de este pasaje de 1 Timoteo 4, 12 al 16 y pregúntate, ¿yo soy una influencia adecuada a los que me están rodeando o tengo que hacer algunos ajustes y madurar? No se trata de maquillar para aparentar lo que no se es, se trata de crecer en lo que se es para ser una mejor versión de sí mismo y así motivar a otros, inspirar a otros a seguir este ejemplo. Hasta ahí entonces este consejo de Pablo a Timoteo en el tema de la influencia. En el próximo episodio estaremos terminando este estudio y estaremos hablando del carácter y de la humildad, otros aspectos en que la Biblia habla a los jóvenes. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su consejo y pidiendo que nos ayude en cuanto a esto se refiere. No siempre es fácil, especialmente cuando hemos estado habituados y hemos encontrado confort en cierto estilo de vida que descubrimos que tiene unas cosas que no son saludables, que no son correctas, pero que, cómo quisiera que no tuviera que pensar en estas cosas, porque cómo quisiera que nadie estuviera diciéndome qué debo hacer, diríamos nosotros, pero precisamente necesitamos el consejo de Dios, que es la persona más adecuada para que nos diga qué es lo que debemos hacer. Y Él ya nos lo dijo, ahí en la Escritura lo hemos estudiado. Así que tenemos dos opciones. O seguimos por una senda de una vida que supuestamente puede ser agradable a nosotros y a la vista de otros, pero cuya influencia no es precisamente la más adecuada, o tomamos, aceptamos, apropiamos e interiorizamos cada uno de estos principios y consejos que Dios nos da a través de su Escritura, no para ser famosos, no precisamente para ser puros o santos o inmaculados como perfectos, sino para ser un referente de creyente a otras personas, sabiendo que siempre continuaremos creciendo y necesitando más de este consejo de Dios para llegar a sabios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por esta exhortación que nos das a través de ella, por cada consejo dirigido a los jóvenes a través de tu palabra, Señor. Ayuda a cada joven que desea ser más sabio, que desea agradarte más, que desea ser más eficaz en servirte, que desea ser una influencia más adecuada a la vida de otros, que desea tener una mejor administración de su vida, de sus emociones, de su sexualidad, de sus pensamientos. Señor, que tu Espíritu Santo ayude a cada uno de estos jóvenes que a partir de lo que hemos venido estudiando tienen este enorme deseo de constituirse en ese tipo de personas que influencian, que inspiran, donde reflejan más tu carácter que un carácter licencioso. Te lo pedimos, Padre Celestial. Bendigo a nuestra audiencia que está allí en el chat escribiendo sus peticiones. Tú las conoces, Padre Celestial. Y pedimos en el nombre de Jesús que allí a quien necesita sanidad, Padre, tú traigas esta sanidad sobre su cuerpo, aún sobre su mente, aún sobre sus emociones. Oramos, Padre, para que aquellas personas que están pasando por escasez financiera, sé tú proveyendo. Abre puertas para estos trabajos, para estos empleos que se necesitan, Señor, te lo pedimos, Padre. Provee estos trabajos, estos empleos, te lo rogamos, Padre Celestial. Oramos por aquellas familias que están pasando por situaciones de conflicto, familias disfuncionales, que pueda cada uno venir a ti y encontrar la sabiduría necesaria para resolver apropiadamente las dificultades que hay en su casa. Te lo pedimos y ponemos todas estas peticiones en tu presencia, confiando en tu respuesta conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Un abrazo para todos, familia de la fe. Nos vemos en el próximo episodio aquí en los brazos del Padre.